Ya eran más de las 10 de la noche y don Carlos no nos permitía abandonar la carnicería. Yo había estado trabajando para él durante un par de años, y a pesar de que don Carlos nos abonaba adecuadamente a mí y a mis colegas carniceros, cada viernes nos permitía salir hasta muy tarde, ya que era el momento de hacer pedidos especiales. El problema no radicaba en trabajar hasta esas horas, sino en que don Carlos no nos abonaba un adicional por esas 4 o como señalé. El sueldo regular era bastante agradable, pero a menudo el tiempo vale más que unos cuantos pesos. En aquella carnicería aprendí mucho acerca del corte, de los diferentes tipos de carnes y de cómo gestionar un negocio de tal naturaleza. Ya tenía la intención de establecer un negocio personal. Además llevaba varios años ahorrando dinero para tal fin. Es que otra de las cosas que no me agradaban en la carnicería de don Carlos es que en mi responsabilidad estaba el cuidado de las personas. Por lo tanto, a los demás carniceros, a menudo los clientes no los consideraban tan importantes. Esto, como era claro, generó algunas envidias, especialmente de Andrés. Él era el que más le confiaba en mi bienestar. Y les prometo sinceramente que no me relacionaba con nadie. Aunque a Andrés, los demás compañeros le tenían un poco de temor. La justificación me resultaba algo estúpida, ya que Andrés era el hijo de una terapeuta tradicional, una suerte de herborista a la que numerosas personas acudían para obtener asistencia. Ese hombre y yo tuvimos diversos conflictos, algunas disputas, pero nada serio, nada que llevara a golpes, ya que siempre me ha gustado gestionar las disputas de forma más pacífica, haciendo uso del diálogo. Además, les informo que, al llegar el momento, opté por establecer mi propia carnicería. Le expresé mi agradecimiento a don Carlos por el trabajo que me proporcionó. Le comuniqué que deseaba probar suerte de manera autónoma, ya que también poseía numerosos planes y objetivos, especialmente dado que apenas había finalizado mi matrimonio con mi esposa Ana. Me encontraba en una etapa positiva de mi vida. Me encontraba motivado y lleno de esperanza de que todo me saldría bien. A don Carlos no le agradaba mucho que le competiera, pero la verdad es que mi carnicería no se situaría cerca de la suya, por lo que no tendríamos problemas. Parece que a los demás compañeros no les afectó, pero a Andrés inmediatamente le explotó la envidia. Empezó a hablar con otros individuos y pronosticaban que me iría a la quiebra pronto. No me dieron un mes para que mis proyectos fracasaran. No me interesaban esas palabras. Me sentía feliz, ya que finalmente tendría la oportunidad de demostrar cuánto podía alcanzar. Al comenzar a adquirir todos los artículos de la carnicería, solicité a mi esposa Ana que me acompañara. Quería que ella también entendiera todo acerca del negocio, acerca de los utensilios, herramientas y maquinaria. Le mostré unos catálogos de carnes. Le instruí sobre las partes de los animales que podían ser comercializadas, ya que también sería suyo dicho negocio. Siempre me atrajo pensar en el futuro, y tenía la certeza de que si por algún motivo adverso me faltara Ana, ella debería entender el funcionamiento del negocio. Adquirimos las cosas requeridas. No eran muchas, pero era lo fundamental para comenzar aquel negocio con la bendición de Dios y, sobre todo, con todo nuestro empeño. Ana, mi esposa y yo, estábamos preparados para servir a los clientes el lunes por la mañana. Inicialmente, nadie aparecía, pero rápidamente, al llegar nuestro primer cliente, aquel individuo me reconoció, ya que era un antiguo cliente del señor Enrique. Pero qué milagro, quien te viera por aquí. Muchas felicidades. Desconocía que ya habías establecido tu propio negocio, por lo que ya no te había visto allá con Enrique, tu patrón anterior. No es por nada, desde que te marchaste, allá la situación cambió. Creo que no están bien. Tú sabes, los otros colegas que tenías allá. La verdad es que no prestaban un buen servicio y eso ha disminuido la clientela de don Carlos. Y ahora que te encuentro por aquí, piensa que voy a venir a adquirirte. Voy a ser tu primer consumidor. Aquel individuo era don Pedro. Ana y yo lo acogimos y mostró un gran agradecimiento. Aquí les ofrezco una bendición, mi estimado Chuy. También para tu esposa. Qué hermosa chica tienes. Te garantizo que la bendición de Dios les favorecerá. Ana y yo estábamos felices por aquel primer encuentro. Y de hecho, aquel día rápidamente empezaron a asistir más personas. Al reconocerme, muchos sabían que era el ex trabajador de don Carlos, el que les brindaba un buen servicio. Rápidamente se propagó la información de que en mi carnicería se proporcionaba un buen servicio y principalmente se ofrecía carne de alta calidad. Poco a poco, esto propició el crecimiento del negocio. Tanto Ana como yo estábamos felices. La situación se volvió tan favorable, que rápidamente comenzamos a comprar más herramientas, más maquinaria y, sobre todo, comenzamos a ampliar el negocio. Al final, conseguimos rentar un local mucho más amplio, situado justo al lado del primero donde nos establecimos. Aunque para nosotros todo parecía positivo,
En la carnicería de don Carlos las cosas estaban terriblemente mal. Se afirmaba que estaba a punto de desmoronarse, que ya había fugado a varios de sus ayudantes, incluyendo a Andrés, y los despidió ya que ya no le salía para poderles abonar. Ya no vendía suficiente. Es que don Carlos estaba moldeado a la antigua. Era un hombre enérgico y le resultaba complicado mostrar un buen rostro ante sus clientes. Muchas personas hablaban sobre don Carlos y su carnicería, mientras que en este aspecto, Ana y yo ya no podíamos más. Necesitábamos contratar al menos a 2 individuos que nos asistieran. Y de manera inusual, como si fueran caídos del firmamento, aparecieron 2 individuos a solicitar empleo. A uno no lo conocía, pero al otro sí. Ni se percatarán de quién era. De Andrés, ni más ni menos que de mi excompañero. Inicialmente, sabía que no le proporcionaría empleo. La relación con él no fue adecuada. Pero Andrés me presentó un drama total. Buenas tardes, Chuy, aquí estoy, con la intención de ver si tienes algún empleo que me puedas ofrecer. Ya sabes que con Enrique las cosas no están bien. Y tuvo que huirme junto a otros 2. No por ser malos elementos, sino porque la carnicería ya no daba más. Comprendo que en el pasado existieron ciertas discrepancias, pero créeme que vengo con otras intenciones. Mi intención es respetar y obedecer. Me sentía bastante confundido. Sinceramente no quería darle trabajo a Andrés, pero a Ana le conmovió todo lo que ese hombre nos decía. Mi esposa me hizo decaer. Por eso decidí darle trabajo a Andrés, ya que él ya tenía experiencia. Sabía que podría asistir mucho, pero eso sí, le advertí que al primer conflicto o disputa, tenía que irse. Andrés mostró un gran agradecimiento. Y al día siguiente muy temprano, ya estaba preparado con todo y sus mandiles para trabajar. Le asigné un lugar de trabajo para que pudiera despachar a los clientes. Me sorprendió que de inmediato extrajo una figura de cerámica, que pertenecía a la Santa Muerte. Andrés observó que aquello no me había agradado completamente, razón por la cual solicitó mi permiso. Espero que esto no te moleste. Como puedes ver, mi madre se dedica a todo lo relacionado con la curandería y esas cosas. Aunque no estoy completamente convencido, pero como últimamente me ha ido mal en las cosas de la vida. Mi madre me obsequió esta estatuilla. Me pidió que la colocara en mi espacio laboral, y que le implora sus bendiciones para que me vaya bien y también para que este negocio prospere. Pero bueno, si te molesta, si te observé detenidamente, Andrés. Necesitaba clarificar varias cuestiones. Andrés, tus convicciones son completamente personales. Las respetaré. A mí me importa únicamente que vengas a trabajar. Eso es lo único que puede generar buenos resultados. No un santo, ni una especie de deidad desconocida. Porque imaginate, alguien podría pedirle a Dios, a la Virgen, a la figura religiosa, o a quien tú prefieras. Puede pedirle trabajo, dinero, riqueza. Andrés se sintió un poco incómodo, pero no quitó su estatuilla de la figura religiosa. Y me acogió con amabilidad. Posees toda la verdad, Chuy. Y te prometo que me comprometo a trabajar, a poner todo mi empeño, a colaborar para que tu empresa prospere y nos beneficie a todos. Sin embargo, si no te molesta, por respeto a mi madre, me gustaría compartir esta divina muerte junto a ti. Le reafirmé a Andrés que lo que fuera para que trabajara. Le modifiqué el asunto y empecé a detallarle algunas funciones del sistema en el que Ana y yo trabajábamos. Minutos después, apareció el otro ayudante y también me encargué de su capacitación. Entre los 4 formamos un equipo eficiente. Las cosas marchaban bien, los clientes entraban y se les despachaba rápidamente. Y sobre todo con amabilidad. Esto último provocaba que las personas volvieran. Cuando a alguien se le trata de manera inadecuada. Definitivamente no sucede así. Pero en última instancia, debo informarles que la carnicería rápidamente se hizo muy popular. Sabía que don Carlos, tras cerrar su carnicería, había decidido probar suerte en otro lugar, en otra zona de la ciudad. De esta manera, mi carnicería se transformó en la líder en ese sector. Las ganancias se acumulaban a manos llenas. Todos estábamos muy felices. Y hasta ese momento existía una gran armonía entre Andrés, Ana y yo. Formamos un excelente equipo de trabajo. Me sentía complacido por los logros alcanzados. Un día, inesperadamente, me empezaron a doler mucho los huesos y los músculos. Me quedé en mi hogar para descansar. Y dejé a Ana a cargo. Le comuniqué que requería un descanso, además de algunos analgésicos y dormir, debido a que los últimos meses habían estado repleto de trabajo. Y principalmente, de escaso descanso. Me pasé todo el día en la cama. Me sentía mal. Con el paso de las horas, los dolores iban incrementando. Estaba entrando en desesperación. Porque me dio fiebre. Le llamé a Ana para decirle que iría al médico. Porque la situación se estaba complicando. Sentía mareos, náuseas,
Un malestar generalizado que se volvía insoportable. Me resultaba un poco extraño que de la noche a la mañana algo así me hubiera atacado. Ana me preguntó si podía ir solo, en caso de necesitar ayuda. Ella podría dejar la carnicería en manos de Andrés y del otro chico, para así poder acompañarme. Esa idea no me gustaba. Por mucho que las cosas fueran bien. No me gustaba confiar la caja de los dineros a alguien que no fuera Ana o yo. Le insistí a mi mujer que iría solo. En fin, podía llamar a un taxi para que me llevara. Y ya estando en el hospital, seguramente me ayudarían a salir de dicha situación. Colgué la llamada con Ana. Volví a marcar, pero en esa ocasión al servicio de taxis. Esperé más o menos 20 minutos en que pasara un carro a recogerme. Me sentía bastante mal. Tenía escalofríos. Y lo extraño es que aquella sintomatología era algo que nunca antes había padecido. Aquel taxista, cuando llegamos al hospital, tuvo que ayudarme a descender y llevarme hasta el área de urgencias. Porque empecé a sentir la vista nublada. Sentía que me temblaba en las piernas. Y fue que apenas llegamos a la recepción del hospital, cuando en eso caí inconsciente. Mi cuerpo se estaba convulsionando. Aquello alertó a los presentes. Y de inmediato salieron un par de médicos. Me colocaron en una camilla. Y me ingresaron para atenderme a la brevedad. Cuando desperté, uno de los doctores se acercó conmigo para hacerme algunas preguntas. Sobre si había ingerido drogas, alguna sustancia, había padecido de alguna intoxicación, etcétera, que fuera reciente. Me preguntaron si me había dado algún golpe. Pero les dije que no. Que había estado muy bien. Y muy tranquilo trabajando durante los últimos días. Pero desde esa mañana me sentía mal. Después de platicarles a qué me dedicaba. Y qué era lo que sentía. Los médicos empezaron a sugerir que mi padecimiento podría estar ocasionado por alguna especie de cisticercosis. Como es bien sabido, esas enfermedades son originadas por la carne de cerdo en mal estado. Que no está bien cocinada. Y que está contaminada. Comenzaron de inmediato a hacerme estudios, radiografías y demás cosas. Me tomaron muestras de agresión violenta, de excremento. Pero nada. Mi cuerpo estaba completamente limpio. No había razón para estar bajo esos padecimientos. Los médicos me indicaron finalmente que podría ser solo estrés. Que necesitaba descanso, tomar algunas vitaminas y dejar el trabajo por una semana. Aquello sería imposible. No podía dejar mi trabajo. La carga era mucha para los demás. Aun con eso tomé los medicamentos que me dieron los médicos. Y me mandaron para la casa. En cuanto llegué, también iba llegando Ana. Le conté todo lo que me había pasado y lo que me dijeron en el hospital. Mi mujer se preocupó bastante y me dijo que tomara la palabra de los médicos. Que me aguantara unos 3 o 4 días descansando. Para que me recuperara, pues mi mujer me había visto trabajar duro todos aquellos meses. Tú no te preocupes, Chuy. Yo ya le sé muy bien al negocio. Me puedo encargar junto con Andrés y el otro muchacho. Vas a ver que lo haremos bien y ya cuando te repongas podrás regresar. Por ahora lo más importante es tu salud. Le hice caso a Ana. Me tomé esos días para descansar, para recuperarme, con la esperanza de que mi salud mejoraría. Pero no. Todo lo contrario. Cada día me empeoraba. Empecé a perder la movilidad de mis manos y pies. Mi lengua estaba extremadamente pesada. Casi no podía hablar. Una noche que Ana volvió del trabajo, me encontró prácticamente acostado en el suelo, sin poder hablar, gritar o hablar. Ana tomó el teléfono, llamó a la ambulancia y aproximadamente media hora tardaron en recogerme. Ana me acompañó al hospital. Estuvo muy atenta a mí. Pasaron más o menos 3 horas en la sala de espera. Los médicos salieron y le comunicaron que no se podía explicar, pero presentaba un daño neurológico que había impactado significativamente mi sistema nervioso. Lo que implica que la parálisis había impactado prácticamente todo mi cuerpo. Los doctores le comunicaron a Ana que necesitaba ser sometida a un tratamiento. A una suerte de rehabilitación. Esto debe realizarse lo más pronto posible, ya que de lo contrario, el mal continuaría progresando y con el paso del tiempo, sería más complicado contrarrestarlo. A pesar de esto, los doctores no confiaban en que volvería a ser el mismo. Pero tenía que esforzarse por todo. Con esto, Ana me trasladó a casa. Acató todas las directrices de los médicos y se hizo evidente que para poder ser atendida, necesitaba descuidar un poco la carnicería. Ana lloraba. Le causaba gran tristeza verme de esa manera. Tan desolado. No merecía eso. Había luchado por progresar en la vida y de repente, todo se había desmoronado. Inicialmente, gracias a los medicamentos y la rehabilitación, mejoré un poco. Pude recuperar el habla. Con esto, solicité a Ana que contratara a una enfermera para que trabajara en la carnicería. Independientemente de cuán competente Andrés y el otro chico, alguien de nosotros dos debía asumir la responsabilidad del negocio. A Ana no le agradaba esa propuesta, pero para el bienestar de ambas partes.
y especialmente debido a la necesidad de sufragar costosas rehabilitaciones. Resultaba imprescindible preservar la estabilidad del negocio. Lo más lamentable de todo esto es que rápidamente, todas esas rehabilitaciones y medicamentos, incluso tratamientos alternativos, no lograron lograr mi objetivo. Al cabo de 2 meses, me hallaba inmerso en la más profunda pobreza. Mi cuerpo se encontraba en un estado perpetuo de vegetación y apenas podía moverse los ojos. Ya no podía moverse la boca para alimentarme, por lo que se me proporcionaba alimento mediante una sonda. Mi vida era completamente triste. No podía moverme, solamente observaba lo que a mi alrededor ocurría. Ya casi no veía a mi esposa Ana, pues se la pasaba todo el tiempo trabajando en la carnicería. Y los únicos días que yo iba para mi negocio, era cuando la enfermera descansaba. En esos días, era que Ana me llevaba y me tenía ahí sentado en la silla de ruedas. Se encargaba de alimentarme, y lo que más me dolía, es que con el tiempo, y ya habiendo pasado casi un año de mi desgracia, aparte de que no había solución, me di cuenta de que Ana comenzaba a tratarme como si yo fuera un estorbo. Hasta eso nunca me descuido. Pero dejó de platicarme cosas. Para ella me convertí como en un objeto más. Un mueble de la casa. Algo que me dolía bastante. Era ver cómo tanto Ana como Andrés se habían convertido en los encargados de mi carnicería. Entiendo que Ana estaba sola, y que necesitaba el respaldo y el cuidado de un hombre. Eso era algo que ya no podía darle. Pero sí alguien más. Me refiero a Andrés. Poco a poco me di cuenta de que ese bastardo vacilaba con Ana, trataba de hacerla reír, de ser amable, se comportaba como todo un caballero, y le ayudaba a resolver situaciones de la carnicería. Se volvió completamente indispensable para ella. Su mano derecha. Ellos pensaban que yo ya no estaba consciente del todo. Pero se equivocaban, incluso alguna ocasión, y de la peor forma. Me enteré que eso era lo que pensaban de mí. Debo comentarles que aquella ocasión era un viernes por la tarde. El otro empleado que teníamos se fue a casa, y solo se quedaron Ana y Andrés. A mí me tenían en un rincón, mientras que ellos hacían el corte de caja. Hicieron un pequeño inventario de mercancías. Y después escuché cómo se estaban besando, a mis espaldas, y en eso Ana le decía a Andrés algo que hasta la fecha tengo muy marcado en mi mente, pero sobre todo en mi alma. Esto que hemos estado haciendo no está bien, Andrés. Aún estoy casada, y la verdad es que no me siento segura al respecto. Si me gusta, si me atraes bastante, pero sigo siendo la esposa de Chuy. Nada más escuché cómo se movían algunas cosas, y Andrés respondió: yo también me siento mal, Ana. Chuy era mi amigo, él me dio trabajo, me puso aquí, me dio una oportunidad y mira cómo le estoy pagando. Pero también no puedo negar que te amo. Que me enamoro enloquecidamente de ti. Y esto que siento no puedo parar. Además, siendo realistas, mira a Chuy, no se puede mover, está completamente inconsciente, él ya no sabe lo que está pasando aquí entre nosotros. Y a poco dime, ¿lo vas a esperar hasta que se muera? Eso puede tardar incluso muchos años. Se te va a ir la vida. Y con esto, también la felicidad. Comencé a escuchar cómo se besaban. Y como instantes después, algunos de los muebles solamente se movían. Estaban haciendo el amor. Me sentía impotente de no poder hacer nada. No poder gritar, no poder levantarme a partirle la madre a ese pendejo. Los gemidos de mi esposa era lo único que escuchaba. Y me daba mucho coraje también con Ana. ¿Cómo podía hacerme eso? ¿Cómo se estaba burlando de mí? Ese par pensaban que yo no me daba cuenta de nada, que había perdido por completo la cordura. Pero no era así. Por dentro estaba sufriendo, estaba ardiendo en dolor, en desesperación. Cuando Ana y Andrés terminaron aquello, nada más vi cómo salió Andrés acomodándose el pantalón. Ana llevaba unas bolsas con basura que iba a sacar a la calle para que pasara el camión recolector por ellas. Estuve un par de minutos solamente con Andrés, y el muy cínico se me quedó viendo. Y me dijo algo que me hizo darme cuenta de que era lo que estaba pasando. Ay, mi querido Chuy, bien dice el dicho que el que ríe al último ríe mejor. Y mira, cómo has terminado. Cometiste el peor de los errores al dejarme entrar en tu negocio. Es una ley de vida no confiar en nadie, mi querido Chuy. Y la estúpida de tu mujer está cometiendo el mismo error que tú. Ella en su caso, como ya no tiene un hombre que la haga sentir mujer. Pues mírame, aquí estoy, te aseguro que la voy a enamorar. Y pronto todo esto va a ser para mí. Te lo juro, Chuy, no voy a descansar hasta verte bien aplastado. Un día de estos me voy a deshacer de ti. Y por fin voy a hacer todo lo que yo quiera. Siento mucho, mi querido amigo, que no hayas creído en la brujería. Porque allá donde ves a mi santita, es la que me ha ayudado a tenerte así. Y así va a ser para siempre. Pero agradéceme. Muy pronto vas a dejar de sufrir. Aquel cínico me dijo todo lo que había hecho. Estaba confiado de que jamás volvería a la normalidad. Que mi cuerpo no se recuperaría.
Ya decía yo que aquella figura de la figura religiosa solamente iba a traer la mala suerte y la desgracia a mi negocio. Pero ya antes había escuchado que la figura religiosa cumple deseos a quienes se lo piden. A quienes le entregan la fe y la lealtad. Antes de que Ana regresara, Andrés se sentó en la silla, prendió un cigarro y comenzó a fumar. Tiraba las bocanadas al aire y me miraba con una gran soberbia. Con una señal de victoria. Pero con mis ojos trataba de buscar la figura de la figura religiosa que tenía ahí en el lugar. Apenas y con dificultad podía enfocarla. No sé por qué, pero había creído en lo que Andrés decía. Y utilizándolo como último recurso, comencé a pedirle a la figura religiosa que me ayudara. Que mi muerte no era justa, pues la balanza de la verdad había sido arrebatada de mi ser, y quien realmente merecía estar pasándola mal. Se trataba de Andrés. Ayúdame, figura religiosa, sácame de aquí, no permitas que este desgraciado me perjudique. Él ha abusado de tu poder de forma inadecuada. Si eres auténtica, y si es verdad que la brujería existe y que has colaborado con este maldito. Por favor, no permitas que cumpla sus actos. Ayúdame, dame una oportunidad, y si es así, te prometo mi fe y mi fidelidad. Sabes que mi corazón es noble y que vale más que cualquier cosa. Al finalizar mi petición, vi a Ana, ya muy transformada y determinada, frente a mí, sin arrepentimientos ni nada. Le dio un beso en la boca a Andrés. Tras aquel suceso, Ana me empujaba en la silla de ruedas, y entre Andrés y ella, me subieron a la camioneta. Ana me condujo a casa, pero tras lo que acababa de ver, ya no deseaba estar vivo. Los siguientes días, cuando había días de descanso, Andrés visitaba a Ana en nuestra casa. Ellos vivían como si ya fueran un par de esposos, pero seguían manteniendo su relación en secreto. Sabían que aquello podría matar la reputación que habían creado. Y por ende, el negocio se iría a la quiebra. Aquellos dos ya sin pudor y sin remordimiento. Delante de mí se besaban, se tocaban, e incluso en una ocasión, me tocó ver a través de un espejo que teníamos en la sala. Como en la cocina, aquel maldito de Andrés le hacía el amor a mi mujer. Me tocaba ver cómo la empinaba sobre la mesa. Y con mucha fuerza, se lo hacía, hasta retorcer a Ana de placer. Lo que más me dolía es ver cómo mi esposa disfrutaba el cuerpo de otro hombre, sin importarle que yo estuviera a su lado. Hubiera preferido morir. Pero no, y es que los planes de la vida para mí tenían otro camino, uno que era completamente inesperado. A la semana siguiente, una mujer y muy amiga nuestra, quien también era clienta de la carnicería, fue contratada para ejercer el puesto de enfermera, ya que la anterior estaba cansada de ver cómo Ana y Andrés se burlaban en mi propia cara. Esta nueva enfermera se llamaba Lucía. Era una señora de 55 años. Muy amable, muy dulce, y sobre todo, muy empática. Estando a solas en una ocasión, me comentó que en cuanto vio el letrero de que se solicitaba enfermera, no dudó en pedir el trabajo. Esto, más allá de hacerlo para cuidarme, era para platicarme de todo lo que hacía mi esposa con Andrés, y sobre todo, para ayudarme a buscar una solución definitiva a mi caso. Aquella Carmen se convirtió en mi madre como tal, pues mi verdadera había muerto años atrás. La Carmen pronto tomaría su lugar, y me lo demostraría, haciendo algo que jamás me pasó por la cabeza. La Carmen me tomó, me subió a un taxi, y me llevó a un lugar que jamás me imaginaba. En el camino, la Carmen me venía contando algo. Ella sabía que no podía responderle, pero aún así me lo platicó. Quiero ayudarte, Chuy, por eso necesito que confíes en mí. Fíjate que desde hace tiempo he sabido de lo que se trae Ana con aquel Andrés. Ellos te están jugando muy pero muy mal. Y como tú bien sabes, pues Andrés es hijo de la María, la terapeuta tradicional de ahí mismo de la localidad. No dudo que ese maldito te esté haciendo algún trabajo. Y uno más para quedarse con tu esposa. A mí se me hace que los tiene bien trabajados. Y antes que nada, como ya conozco el historial médico que has llevado, me gustaría descartar algunas posibilidades. Por eso es que te voy a llevar con una señora. Una que es bien poderosa. Esa mujer te va a ayudar. Y si es que estás siendo embrujado, te aseguro que vamos a salir de esta. Y vas a recuperar tu vida. Cuando llegamos, la Carmen me bajó del taxi con ayuda del chofer. Me metieron hasta la casa de aquella mujer que me ayudaría. Su nombre era Toña. En cuanto llegamos la Carmen les saludó. Y aquella Rosa muy amable. A la brevedad comenzó a verme. Me tomó de las manos. Me acarició el cabello. Sus ojos se enternecieron bastante. Y lo supe cuando habló. Cuando describió lo que me estaba pasando. Pero ¿qué te han hecho, muchacho? Te tienen bien trabajado. Veo que tienes mucha envidia sobre tus hombros. Y el causante de dicha envidia es el que te tiene así. Te pusieron un ritual, y lo peor de todo es que usaron a la figura religiosa. Pero no te apures, yo también creo en mi santita. Ahorita no alcanzas a ver.
Pero tengo una santita bastante grande. Ella es bien milagrosa, y te aseguro que si le pedimos que interceda para ayudarte, sí lo va a hacer. Además dicen que la santita elige a sus hijos. Y por ello es que estás aquí. Lo tuyo no es casualidad. Recordé justamente que días o semanas antes le había pedido a la figura religiosa que me ayudara. Seguramente ella arregló las circunstancias para que yo estuviera en ese momento recibiendo la ayuda de la rosa. Con ayuda de 2 personas. Me levantaron, y me llevaron hasta el lugar donde se encontraba aquella figura religiosa. Se veía imponente, abarcaba desde el suelo hasta casi el techo. Y ante sus pies, había una especie de tapete, un tanto acolchado. Sobre este me acostaron, y enseguida la rosa acercó un brasero, empezó a quemar algunas hierbas, que me hicieron sentir muy relajado. Esto me llevó a entrar en una especie de trance, en una relajación profunda, prácticamente una inconsciencia. Habré estado así cerca de 1 hora. En ese tiempo la rosa estuvo rezándome, y por lo que Lucía me contó, también estuvo sobándome los músculos con ayuda de unas pomadas. Aquella rosa me trató con mucho amor, y cuando desperté, la situación en mi salud no había cambiado. Pero sentía una sensación de tranquilidad. Una paz, una especie de esperanza de que mi vida volvería a ser la misma. La María me dijo que tenía que regresar algunas veces más, y nos pidió que confiáramos en ella. Antes de irnos nos dejó bien claro algo. Yo sé que ya saben Carmen quién hizo este mal, pero les aseguro que la situación se va a dejar ver por sí misma. Aquellos que hayan hecho el mal a este hombre, la van a tener que pagar. De mí se van a acordar. Mientras tanto, en 3 días necesito que regrese. Debo tratar a este muchacho un par de veces más. La Carmen pidió un taxi. Me subió. Agradecimos a la María. Bueno, yo solo lo hice en mi mente. Pero pudimos volver a casa. La Carmen se ofreció para tratar de cuidarme 24/7, sin importarle que sacrificara su día de descanso. A Ana le venía aquello como anillo al dedo, porque los días de descanso, en lugar de quedarse a cuidarme, podría salirse con Andrés a dar la vuelta, para así revolcarse y entregarle todo su amor, todo su cuerpo. A los 3 días de aquello, la Carmen volvió a llevarme con la mujer. Con la rosa, esta repitió lo mismo que la vez pasada. Y para la tercera sesión, debo confesar que ya tenía un poco de movilidad, sobre todo en mi boca. Ya me era más fácil tragar alimento, pero aquello era algo que no íbamos a decirle a Ana. Pero para la rosa, le sirvió para darme algunos brebajes. En la tercera sesión que tuvimos, les juro que al haberlos bebido, empecé a sentir como si se me quemaran los músculos, como si por dentro estuviera ardiendo en llamas. Aquello dolía, pero también sentía como si mi cuerpo se estuviera rehabilitando. Estaba recuperando las sensaciones en mi cuerpo, y eso era bueno. Al salir de aquella tercera sesión, la rosa me dijo que la bendición de la figura religiosa estaba sobre mí, que todo era cosa de esperar. Y yo le creía. Sabía que la figura religiosa estaba de mi lado, y con su manto de protección, me regresaría a la paz. Me entregaría a mi vida que tenía antes. Eso sí, sin la presencia de Ana, porque si llegaba a recuperarme, tenía la idea de sacarla de mi vida, de echarla como a un maldito perro. Junto con el persona desleal de Andrés. Los días siguientes, empezaba a sentir mejorías. Pero para ocultar todo aquello de Ana, la Carmen me dijo que lo ideal es que me la pasara recostado en la cama, fingiendo que estaba dormido. Incluso la Carmen llegó a darme algunas pastillas para dormir, pues necesitábamos idear un plan, antes de que Ana y Andrés tomaran acción, y me hicieran más daño. Pero antes de que pudiéramos actuar Lucía y yo, las cosas se pusieron a mi favor. No de la mejor manera, pero sí. La justicia de la figura religiosa cayó sobre Andrés y sobre Ana. Esta es una parte que me desagrada bastante contar. Y para ponerlos en contexto, debo hacerles saber que Andrés, con el dinero que se ganaba en la carnicería, más aparte el dinero que a escondidas le estaba robando a Ana, se dedicaba a llevar apuestas al límite más extremo. De esta manera había perdido muchísima plata. Se había involucrado con gente muy mala, personas que no se andan con rodeos, y que para reclamar lo suyo, pueden llegar hasta las últimas consecuencias. Andrés se lo tenía bien guardado, pero en una ocasión, cuando su deuda creció bastante, y como se negaba a pagar, fue para un viernes de corte y de inventario. Andrés se encontraba junto con Ana en la carnicería. Tenían la cortina del local casi hasta abajo, un tanto entrecerrada, pero lo suficientemente abierta como para que alguien agachado pudiera ingresar. Se dice que llegaron 4 tipos en motocicletas. Se estacionaron y 2 de estos ingresaron por debajo de la cortina. Iban armados y de inmediato encuentro vieron a Andrés. Se acercaron, lo apuntaron y le pidieron que entregara el dinero, o si no, en ese momento lo iban a acabar.
Ana, quien estaba presente al ver a los sujetos amenazando a Andrés, comenzó a gritar. Pero el otro sujeto fue, y con una pistola más, le apuntó en la cabeza. Después la sujetó y le tapó la boca para que no gritara. Andrés dijo que no tenía dinero, y que la carnicería no era de él, pues al parecer, había comentado que sí lo era, y la había puesto en garantía con aquellas personas conflictivas. Por haber mentido, aquellos sujetos terminaron metiéndole un disparo en la cabeza, el cual le arrebató la vida al instante. Ana presenció todo con sus ojos. Le ocasionó un trauma muy fuerte, pero nada comparado con lo que se venía. Porque aquellos sujetos, tratando de dejar un mensaje a sus deudores, tomaron el cuerpo de Andrés, y ahí mismo frente a los ojos de mi ex esposa. Fueron agresión violenta. A Ana la dejaron amarrada. Le perdonaron la vida. Aquel ataque era muy puntual. Solamente acabar con el deudor. El cuerpo de Andrés estaba esparcido en pedazos por el piso de la carnicería. Un mar de agresión violenta se dejaba ver, y comenzó a escurrir hasta salir a la calle. La gente de inmediato comenzó a gritar, y llamaron a la policía. Cuando los oficiales llegaron se encontraron en aquella escena tan terrible. Ana se encontraba desmayada, y cuando los policías la despertaron, estaba conmovida, perdida, había sufrido un gran shock por lo que estaba presenciando, y le costaba trabajo asimilar la realidad. Es como si aquello le hubiera revuelto las ideas, los pensamientos, como que se la hubiera mandado a la locura en un instante. Fue un trágico y horrible final para Andrés, pero él se buscó esa vida. Ese final, vivió de una manera incorrecta, buscando las salidas fáciles, pero esas no existen. No hay atajos para las cosas importantes en la vida, y mucho menos. Hay personas del grupo delictivo que perdonen una deuda grande. Ana ya no volvió a ser la misma. Ella tuvo que ser recluida varias veces en un hospital psiquiátrico. Y mientras eso ocurría, me empecé a recuperar más. Empecé a recibir nuevamente rehabilitaciones. Y estas funcionaron, aunado a los medicamentos y sobre todo, a lo que me hizo la Rosa. Fue esto puntualmente lo que originó el inicio de mi curación. Es como si su tratamiento y sus brebajes hubieran reactivado mi cuerpo. Le hubieran regresado la vida. Finalmente 2 años después, volví a ser el mismo. Pude regresar a la carnicería y volver a trabajar. A Ana ya no le pude reclamar por el daño que me hizo. Ella parecía sacada de esta realidad. No asimilaba mis palabras. De pronto comenzó a portarse como una niña, como si su mente se hubiera protegido en una etapa de su vida, la cual sentía cierta seguridad. Bajo tales condiciones, los abogados no dudaron en divorciarme de Ana. De esta manera ella se fue a vivir con su madre. Y hasta la fecha, sigue padeciendo de sus facultades mentales. Debe estar viviendo un infierno en su mente. Pero bueno, ese ya no es tema del que deba preocuparme. Hoy en día sigo trabajando de carnicero. Tengo una vida tranquila, no tanto feliz. He vivido muchas cosas desagradables como para estarlo siempre. Pero aprovecho a cada momento lo que puedo. Lo que tengo en el presente. Tengo estabilidad económica, una nueva esposa y un hijo también. Las cosas van mucho mejor y todo, porque soy consciente de que la figura religiosa tuvo un gran papel en mi recuperación. La Rosa, los médicos, todo en conjunto aportó algo. Por eso es que es importante jamás perder la esperanza, aun en los escenarios más caóticos. Y aunque parezca que tenemos todo en contra, es importante siempre ver la posibilidad de una solución. Sé que casos de recuperaciones milagrosas hay muchos. Entre estos el mío. Espero que sirva de ejemplo. Y sobre todo, para que puedan evitar la brujería. Pues el daño que se hace siempre se regresa. Por ello es que Andrés recibió el castigo de la figura religiosa. Lo volvió visible ante sus enemigos. Por ello es que fácil lo encontraron y lo acabaron. No me queda más que desearles que les vaya bien en sus vidas. Que cada acto que hagan, lo hagan con amor, con buena intención. Esa es la clave de la felicidad y del éxito. La vida es corta, y sería muy triste que la vivieran en tristeza, en desgracia, y sobre todo, que vivieran un infierno, por haber caído en las manos de la brujería.